Muy bien, continuamos aquí con el programa, viendo los impactos de la contrarreforma energética. Platicamos al final del lapso anterior de que, bueno, inicialmente está esperando el gobierno obtener los mismos ingresos públicos por parte de Pemex. Esto quiere decir que todavía hay un impasse allí en lo que terminan de entregar pues toda la renta petrolera a estas compañías transnacionales. ¿Cómo verías tú ya todas estas consecuencias de la contrarreforma, Silvia? Bueno, yo lo que primero que quiero aclarar es en qué consiste esta contrarreforma energética. Consiste en que quitaron del artículo 28 a la refinación, a la petroquímica, a las funciones que tenía establecidas el artículo 28, ¿no? Esto quiere decir que todo lo que es transformación industrial de Pemex puede ser vendido, rentado, regalado, lo que sea, porque deja de ser estratégico y por lo tanto pues ya no son exclusividad del gobierno, ¿no? Del Estado. Entonces hacen una absoluta, a Pemex lo van a desbaratar. Como decíamos, en 2 años Pemex deja de ser una empresa paraestatal y se transforma en una empresa productiva. Cuando dicen que Pemex no se privatiza, no, yo creo que la torre de Pemex va a seguir ahí. O sea, la vamos a dejar ahí como un monumento a lo que fue, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que las funciones se le quitan. Por ejemplo, de ya se dice que PGPB le debe de dar todos los contratos, entregárselos a la Secretaría de Energía, ¿no? Ahí ya le estás quitando una parte. Pero además dice que la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la que va a realizar la evaluación de los a quién se le otorgan, ¿no?, los contratos y todo, ¿no? Sí, de los pozos petroleros, pues de las áreas de exploración. Entonces le quitan a Pemex primero la contratación, ¿no? Pemex tiene ahora sí que una gran cantidad de ingenieros dedicados a ver contratos, cómo se otorgan, hay ya una infraestructura, hay una experiencia, hay un trabajo de años que se ha estado realizando malamente porque creemos que todos esos trabajos deberíamos de haber hecho siempre por administración directa, ¿no? Y empezaron a permitir que muchas empresas fueran las que perforaran. Sí es cierto, o sea, si tú vas a la sonda de Campeche, encuentras en las plataformas más gente de naranja, la gente que es de compañías tiene que usar un overol naranja, nosotros usamos nuestro uniforme caqui con nuestra camisa blanca. Entonces, lo que está pasando ahorita es que ellos van, Pemex te contrata, le dices tú vas en esta parte a perforar, sacas el crudo, pero es la plataforma de Pemex, el crudo es de Pemex lo recibe, lo vende y se queda el ingreso y le paga a la compañía, ¿no? Ahora lo que va a pasar es que quien va a sacar el crudo son las particulares, pero ahora no se lo van a entregar a Pemex, sino que una parte muy importante de lo que es la renta petrolera es lo que te sobra de lo que tú inviertes y de lo que sacas. Nosotros siempre hemos dicho, aquí en el año pasado el costo por barril era de 6.84 y lo estábamos vendiendo a $100, ¿no? Entonces la renta petrolera es esa diferencia. Bueno, esa renta, que ahorita queda todo para nosotros, obviamente de ahí le pagas, esta renta ellos se van a cobrar. O sea, parte de lo que era de nosotros ahora va a ser de las transnacionales, claro, se lo quedan ellos, ¿no? Sí, porque incluso se permite en esta contrarreforma, en la parte final, o sea, porque hubo 2 proyectos, eso es bien interesante, hubo 2 proyectos, el que se presentó primero en la Cámara de Senadores, el que se empezó a discutir fue el de Peña Nieto, que ya habíamos comentado en alguna ocasión, pero cuando vieron que la resistencia no era, mínima, que no era lo que esperaban, se fueron con el proyecto panista. Y es al proyecto panista al que apoyan al último, porque el proyecto panista era mucho más privatizador, mucho más entreguista, mucho más traidor, ¿no? Entonces, en la parte, ya cuando deciden irse por el proyecto panista, ahí lo que hacen es que permiten que las empresas privadas puedan acreditar como parte de sus reservas los yacimientos que vayan descubriendo. Eso es una enorme traición a la patria.
y dicen que no están vendiendo el Sí, porque petróleo. ahora va a ser parte de esas empresas lo que realmente es de nosotros, Claro. ¿no? Así es. Claro, claro. Y entonces, bueno, lo que está pasando es que, pues, todo lo que es las refinerías, las petroquímicas, pues van nosotros vemos dos opciones. Una es, o las chatarrizan, que tenemos un problema de mantenimiento de años. Nosotros en la refinería tenemos las instalaciones muy deterioradas. Sin embargo, yo quiero que quede claro que tenemos tecnología de punta. Hay una idea muy equivocada de que los trabajadores, de que las refinerías, que las instalaciones de Pemex son anticuadas, no son modernas. Yo quiero que sepan que PGPB es una de las empresas que tiene tecnología de primer mundo. Todas sus petroquímicas que están en Ciudad Pemex, todas las petroquímicas que están en el sureste, que son de PGPB, están en excelentes condiciones. A ellos siempre les dieron mantenimiento. Igual porque manejan gas, son más delicadas y por lo tanto tienes que tener, pero son instalaciones de primer mundo y en perfecto estado. Las refinerías, está la refinería, algunas ya están reconfiguradas, como la de Minatitlán, que son refinerías con tecnología de punta y en muy buenas condiciones, ¿no? Está la de Tula, que apenas está el proyecto de reconfiguración, en la cual tiene tecnología de punta, pero las instalaciones sí les falta mantenimiento. Pero tú les metes mantenimiento y funcionarían perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que hay que entender es que con esta reforma a Pemex y a CFE le están quitando su razón de ser. Nosotros podemos presumir que jamás faltó gasolina al país, jamás les faltó diésel. A lo mejor sí, por esta política de incremento de precios cotidiano a la gasolina que estableció el gobierno como un impuesto adicional, como una forma de hacerse de recursos, porque a nosotros nunca nos consideraron para decir si aumentan o no el precio de la gasolina. Esa es una determinación, porque hay gente que dice eso, ¿no? Ay, que lo vendan, que al cabo la gasolina estaba recara, ¿no? Pero no es porque por los petroleros, es porque Hacienda determinó incrementar cada mes la gasolina como un impuesto adicional, como una fuente de ingresos para ellos. Nosotros dijimos siempre que la gasolina, a nosotros no nos cuesta eso. Ahora, sí se importa mucha gasolina, pero ¿por qué se importa? Porque prefieren importar gasolina que producir. Nuestras refinerías están trabajando al 60, 70%, porque no nos dan crudo para procesar, porque prefieren vender el crudo al extranjero, ¿no? Entonces, si nosotros nos dieran el crudo suficiente de la calidad que requieren las refinerías, porque están diseñadas para manejar un 70-30, un 70 de malla por 30 de istmo, nosotros produciríamos lo que quieran, ¿no? Pero el problema es que no nos dan crudo y entonces importamos gasolinas. Y entonces, pues importas gasolinas caras, pues igual. Pero además, el costo actualmente de la gasolina es más caro que en Estados Unidos. Sí. Entonces, no podemos decir que hay un subsidio. Y el subsidio se disminuiría mucho en su caso, si lo hubiera, si las refinerías las pusiéramos a producir. Pero ¿cuál es ahorita la circunstancia con esta reforma? Con esta reforma, pues las refinerías se pueden vender. Entonces, yo decía, hay dos opciones. O se chatarrizan, las dejan sin mantenimiento y las cierran como los ferrocarriles, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Chatarrizaron. O las ponen guapas para venderlas. ¿Qué fue lo que pasó con Pajaritos? Pajaritos? Sería la segunda opción, ¿no? Porque, bueno, lo que pasó con los ferrocarriles es que los congelaron porque tienen otro interés de cómo transportar las mercancías, que es el manejo carretero y los fletes y todo esto. Y eso ya les dejaba un margen de ganancia muy alto, entonces no le iban a sacrificar con lo de los ferrocarriles. Pero aquí en este caso, pues claro que quieren esas refinerías. Se las van a quedar y se van a volver privadas, ¿no? Sí, probable. Nos puede pasar lo que en Pajaritos. En Pajaritos le invirtieron a la planta $1,000,000, $1,200,000, y ahorita que se hizo la alianza con Mexichem, nos la tomaron en $350 millones. Pues sí, entonces, malbaratando todo, ¿no? Sí, sí, eso es y acá en la refinería, apenas en estos días estamos haciendo pruebas de crudo, porque va a empezar una segunda etapa en Tula. Van a hacer otro tren, o sea, va a haber
toda una instalación para producir más gasolina. No sé de dónde vamos a sacar crudo, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es de que le van a invertir muchísimos millones de pesos, de dólares. A lo mejor sí lo van a hacer para poderlas vender de una forma muy barata, sin considerar toda la inversión que se le está haciendo, ¿no? Ese es como el futuro. Ahorrarles costos a los próximos dueños para claro, rápido, ¿no? Está la refinería Bicentenario, ¿eh? Fue un problemón acondicionar el terreno, porque el terreno que se compró no era el mejor. Tenía hasta ruinas arqueológicas que tuvieron que mover, tenía arroyos, tenía basureros, era un terreno horrible. Bardearon todo, que es la barda más cara yo creo que tiene el récord Guinness, pero lo bardearon. Hicieron estudio de mecánica de suelos, estudio de impacto, hicieron todo, y cuando ya está planita y lista para construir, la suspenden. Todos los millones que se le invirtieron, la suspenden. ¿Por qué? Porque estaban esperando la reforma energética. ¿Por qué? Pues para que pueda venir quien sea, mayor, viene Shell o a lo mejor hasta Slim, y dice, oye, pues véndeme tu terrenito, ¿qué te costó el terreno? 20 centavos el metro. ¿Qué te costó el terreno? Pues 20 centavos, ¿no? Ah, pues dámelo a 10, ¿no? Sí. Y entonces son negocios donde hay gente que se va a enriquecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y los únicos que vamos a salir perjudicados somos los mexicanos. Yo aquí quisiera nada más comentar que para nosotros como trabajadores petroleros tenemos, esta reforma nos afecta desde dos puntos de vista. Primero como ciudadanos, porque el que Pemex deje de ser el sostén de este país, que Pemex deje de ser el proveedor de muchos recursos, pues va a provocar mucho más desempleo, mucho más delincuencia, mucho más miseria, analfabetismo y todas sus consecuencias, y lo van a sufrir nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Pero también como trabajadores, esta reforma a la larga nos quita todo el derecho a un salario justo, nos quita nuestro derecho a una pensión justa y nos quita nuestro derecho a la estabilidad en el empleo, sobre todo eso, nos quita la estabilidad en el empleo. Una vejez digna. Bueno, entonces ahorita ya estamos viendo esta parte pues de todas estas consecuencias de la contrarreforma energética. Obviamente el asunto no va a quedar allí, ni los trabajadores se van a quedar conformes, porque tiene un impacto terrible en todas sus condiciones laborales y de vida también, pues ni los mexicanos, una vez que se comprende el tamaño de la traición que hicieron estas personas. Vamos ahorita a otra pausa, y en la siguiente abordaríamos cómo podríamos reconstruir esto, ¿no? Las funciones que tenía establecidas el artículo 28, ¿no? Esto quiere decir que todo lo que es transformación industrial de Pemex puede ser vendido, rentado, regalado, lo que sea, porque deja de ser estratégico y por lo tanto pues ya no son exclusividad del gobierno, del Estado. Entonces hacen una absoluta... Pues toda la renta petrolera a estas compañías transnacionales. ¿Cómo verías tú ya todas estas consecuencias de la contrarreforma, Silvia? Bueno, yo lo que primero que quiero aclarar es en qué consiste esta contrarreforma energética. Consiste en que quitaron del artículo 28 a la refinación, a la petroquímica, a la... Muy bien, continuamos aquí con el programa, viendo los impactos de la contrarreforma energética. Platicamos al final del lapso anterior de que, bueno, inicialmente está esperando el gobierno obtener los mismos ingresos públicos por parte de Pemex. Esto quiere decir que todavía hay un impasse allí en lo que terminan de entregar.
a Pemex lo van a desbaratar. Como decíamos, en 2 años Pemex deja de ser una empresa paraestatal y se transforma en una empresa productiva. Cuando dicen que Pemex no se privatiza, no, yo creo que la torre de Pemex va a seguir ahí. O sea, la vamos a dejar ahí como un monumento a lo que fue, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que las funciones se le quitan. Por ejemplo, de ya